que es Noemí. Ruth capítulo 1, versículo 1 al 7 y después del 19 al 22. Ruth capítulo 1 al 7. Dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer, y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Abimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murió también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar de donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Versículo 19. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Ella les respondía: no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Y así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Dios bendiga su palabra. La historia, hermanos, es una historia realmente muy triste. Nos ilustra cómo puede venir, hermanos, el sufrimiento sobre una persona. Y el versículo 1, hermanos, nos dice que esta familia pequeña, para en los tiempos en los que se describe, una familia, hermanos, de el padre Abimelec, la madre Noemí, de 2 hijos, Malón y Kelión. Una familia de 4 miembros salieron, hermanos. Salieron de la hambruna, salieron de su tierra, dejaron sus campos, dejaron su casa y se fueron, hermanos, a la aventura. Y vivieron en un lugar llamado Moab. Allí se establecieron y durante 10 años, hermanos, sucedieron cosas que para nosotros podríamos decir trágicas o terribles. No solamente, hermanos, muere el papá, sino que también mueren los hijos. Y pues ya Noemí, hermanos, se quedó totalmente sola y desamparada. Y entonces el versículo 1
nos presenta, hermanos, el final y dice que regresó. Regresó Noemí. Se fueron 4. ¿Y cuántos regresan? 2. 2, hermanos. Y eso es producto del amor, la misericordia y la gracia de Dios sobre los que sufren. Pero el problema es que los que sufren no lo ven así. Los que sufren, hermanos, no lo ven así. Se fue llena de ilusiones, llena de esperanza, llena de hijos, y regresa, hermanos, vacía. Regresa con el corazón roto, destrozado, y regresa, hermanos, vieja y amargada. Ya no quiere ni siquiera que le llamen Noemí, que significa placentera. Ahora quiere que le llamen, hermanos, Mara, que significa amargura. Es algo realmente muy lamentable cuando la amargura, hermanos, invade la vida de una persona que ha pasado por situaciones muy difíciles. Vamos a tratar, hermanos, de seguir el relato y vamos a tratar de entender, hermanos, algunas cosas que sucedieron en la vida de esta familia y que puede tener, hermanos, cierta aplicación en las vidas de las familias en las que nosotros, hermanos, conocemos, o a lo mejor hasta en nuestra propia familia. Lo primero, hermanos, que podemos ver es de que ellos salieron, como dice el texto 1, de Belén para morar en Moab. Cuando nosotros, hermano, vemos tanta emigración de personas, ya sea del África, hermanos, que emigran hacia Europa, ya sea de Centro, Sudamérica, que emigran a los Estados Unidos, o que emigran, hermanos, de otros lugares de la tierra, nosotros, hermanos, podemos entender que hay muchas causas, hermanos, para cual una persona toma esa decisión y deja, hermanos, el lugar donde nació, deja, hermanos, toda su tradición y su cultura, deja a su familia, deja inclusive sus costumbres y su idioma, porque se aventuran, hermanos, en unos países donde tienen otro idioma y otras costumbres. Y entendemos que hay muchas causas, hermano, por las cuales las personas salen de su confort, salen de su casa habitación, de su ciudad, colonia, nación, y van, hermano, en busca de algo mejor. Hay crisis, hermano, en el mundo. Hay crisis que son desesperantes. Y nosotros, hermano, podemos verlo esto en el libro de Ruth y especialmente en esta familia, hermano, la familia de Noemí. Ella vivía en un tiempo donde gobernaban los jueces. Era un tiempo, hermanos, de crisis religiosa. Era un tiempo donde la moral y los valores estaban, hermanos, por el suelo. La Biblia termina el libro de Jueces 21-25 diciendo: y en aquel tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. A veces nosotros, hermanos, pensamos que los problemas del mundo, hermano, tienen que ver con la economía, con el dinero, con la solvencia de los países. Pero realmente, hermanos, si nosotros analizamos la vida de Noemí y cómo Abimelech toma esa decisión de salir, hermanos, de Belén e irse a los campos de Moab para tener un mejor futuro, una mejor vida, porque hay hambruna en Israel, hay, hermanos, algo que podemos entender.
La religión, hermanos, tiene que estar fuerte, o los valores, para que los gobernadores o los políticos, hermanos, tomen buenas decisiones en cuanto a la administración de los bienes. Y después de allí, hermano, viene nuestra economía. Si nosotros vemos, por ejemplo, hermanos, a personas que salen a través de sus países, y pensemos en alguien, hermano, por ejemplo, un niño abandonado, un niño abusado, una mujer maltratada. Podemos ver a alguien asesinado, a alguien mutilado, a alguien herido. Todo ello, hermano, no es producto, hermano, de la economía. Tampoco es producto, hermanos, de las leyes o la buena o mala gobernancia. Es producto, hermano, de los valores. Noemí, Abimelech, Malón y Kelión lo entendieron, hermano, claramente. Ellos vivían en un ciclo de los jueces donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Algunos adoraban ídolos, otros se entregaban a la inmoralidad, otros, hermanos, eran realmente personas totalmente deshonestas y ladronas. Y había un ciclo en este tiempo de los jueces donde ellos, hermanos, caían de la gracia de Dios, pecaban. Después Dios los vendía o los entregaba a manos, hermano, de sus vecinos, para que ellos, hermanos, empezaran a sufrir. Y venían los vecinos, hermano, y lo que hacían es de que les robaban los alimentos, ellos los conquistaban, ellos los maltrataban. Y entonces ellos en el sufrimiento empezaban a clamar a Dios y a volver a Dios en el arrepentimiento, y Dios, hermano, levantaba un juez. El problema era, hermanos, que los jueces no vivían para siempre. Los jueces, hermano, algunos ya llegaban con varios años de vida y gobernaban 5, 10, 15, 20 años. Y cuando estaban esos jueces, hermano, todo estaba viento en popa. Habían verdaderos adoradores, verdaderos jueces, príncipes, sacerdotes, los profetas entraban en acción. Pero cuando moría, hermano, ese juez, la gente volvía otra vez a desobedecer, volvían otra vez a la idolatría y habían creado, hermano, un ciclo vicioso. Si tú estuvieras, hermano, en un país donde nunca se avanza, si tú estuvieras en un país donde hay mucha corrupción, donde hay mucho secuestro, donde hay mucho asesinato, si tú vivieras en un país donde amanecieran colgados, hermano, allí en los puentes o en las cercas decapitados, hermano, que de seguro que igual que Abimelech, agarrarías a tu esposa y a tus hijos y irías en busca de un lugar diferente. El problema, hermanos, que no fue a un lugar tan distante. Nada más él cruzó el río, hermano, y eran los vecinos, los moabitas. Bueno, realmente eran hasta familiares. Moab es el hijo del padre, era, hermanos, el hijo de Lot, que nació a través de una relación incestuosa allá en el libro de Génesis. Pero bueno, hermanos, llegan, ellos huyen de la crisis religiosa, de la crisis política, y bueno, pues eso nos va a traer pues que no hay trabajo, que son sueldos de miseria, o que realmente sembramos y no está lloviendo, algo está pasando. Bueno, Dios está castigando, está disciplinando, está metiendo su mano para que el pueblo, hermano, se arrepienta. Es que cuando el refrigerador está lleno, hermanos, y tienes la cuenta en el banco con muchos números, y cuando tienes una salud regocijante, hermano, ¿quién se acuerda de Dios?
Pero ya cuando te empezó a apretar la cartera, hermano, y la salud empieza a fallar y empezamos nosotros a perder nuestra autonomía, nuestra libertad, nuestra capacidad para resolver nuestros problemas, entonces empezamos a mirar arriba, échame la mano, Señor, yo quiero que me ayudes. Ayúdame, sácame de esta situación. Ellos salieron, hermano. Salieron como todos, hermano, con sueños y esperanzas, sin saber lo que nos depara el destino. ¿Y qué pasó? Bueno, hermanos, dice el versículo del 2 al 5, que ellos llegaron a los campos de Moab. Posiblemente, hermano, iban con sus carretitas llenas de sus cosas, llevaban sus animalitos, hermano, y ellos iban ya y se encuentran en los campos de Moab muy verdes, muy fértiles. Allí, hermano, no hay hambruna, allí sí está lloviendo, allí la situación es diferente, allá se gana en dólares. Y empezamos, hermano, a mirar otros horizontes. Pues llegaron, hermanos, y se establecieron en Moab. Ellos, hermanos, vivieron como extranjeros. En ese tiempo había buenas relaciones entre Israel y Moab, y eso se permitía, hermano. Podía emigrar la persona, algo así como lo que es la Unión Europea, que puedes cruzar de un lugar a otro. Hay países hermanos donde no tienen, hermano, problemas de fronteras. Y entonces, hermano, empieza a tener una nueva comunidad. Se establecen, hermanos, y buscan un lugar donde vivir, empiezan a tener trabajos, y los trabajos, hermano, y los oficios que ellos tenían, los empiezan a desarrollar. Empieza, hermanos, la vida a pintar muy bien. Malón y Kelión, hermano, han crecido, ellos ya están en la edad de casarse. Y bueno, el problema, hermanos, es de que pues llega la muerte, que llega la muerte al hogar. Dice las Escrituras, hermanos, que murió Abimelech, era el esposo de Noemí. Aquella mujer, hermanos, que salió llena de vida y de esperanza y con alegría, ahora sus sueños están siendo truncados porque está muriendo en una tierra extraña, en un país lejano, el esposo. Y el relato sigue diciendo, hermanos, que después de esa grande golpe y esa grande tristeza, ahora Noemí, ahora es viuda. Viene, hermano, un momento de alegría, porque no todo, hermanos, son manzanas podridas. A veces ahí hay en la canasta, hermano, también manzanas buenas. Y las puedes comer y saborearlas y están ricas, dulces y deliciosas. Bueno, pues viene la boda de los muchachos. Se casa, hermano Malón. Y luego también se casa Kelión. Allá, hermanos, ellos se emparentan con las moabitas. ¿Y ahora por qué se casa con ellas? Pues es porque allí vivieron. Oye, yo te pongo en una comunidad de asiáticos, ¿con quién te vas a casar? Pues con un asiático, ¿con quién más? Tenemos nosotros, hermano, que verlo, que siempre en la comunidad donde yo te pongo en el África, ¿con quién te vas a casar? Pues con un africano. ¿Con quién se casaron, hermano? Ellos, ¿en dónde vieron? Vieron a dos mujeres moabitas, ellos se enamoraron y se casaron. Y hubo fiesta, hermano. Hubo fiesta y Noemí realmente tuvo, hermanos, la alegría, hermanos, de ver a sus hijos casarse, hermano, y saber en dónde ellos habían quedado. Y como todas las suegras o las mamás de los que se casan, pues seguro que quería pues hijos, seguro que quería nietos. Pero ¿cuál fue la situación, hermano?
que muere, hermanos, malón. ¿Sabes lo que significa malón? Enfermedad. Malo, estaba malo, hermano. Y hasta el nombre se lo pusieron. Y ahora no solamente es viuda, sino también está llorando a su hijo, malón. Pero también, hermano, muere Kelión. ¿Y sabes lo que significa Kelión? Agotamiento o debilucho. Oye, ya los nombres te estaban diciendo que, pues que algo venía, hermano, ya desde fábrica, que no estaba bien. Que no estaba bien, hermano. Los nombres en la Biblia tienen un significado. Tienen un significado y las razones no se nos dice, hermano, de su muerte. Lo único que nos dice, hermanos, es que vino pues tristeza sobre tristeza. Hace 2 sábados, hermanos, estábamos nosotros en un grupo de hogar. Y miraba a mi hermana Guille, viuda. Y luego miraba a mi hermana, esposa de Ricardo, de Empire, ¿cómo se llama? Que ya falleció también. Ella, nuestra hermana, viuda también. Y luego otra hermana del Salvador, viuda. Y yo digo, oye, pues que es una reunión de viudos. Y empiezan a platicar de sus tristezas, hermano. Ya hace mucho tiempo que murió el esposo de nuestra hermana que platicaba del Salvador, también era viuda. Y dice, pues primero murió mi esposo. Y después murió mi hijo. Y era el único que tenía. Pues yo me vine ya para acá. Hermano, a veces nosotros no entendemos las cosas. Y hay gente, hermanos, que le llueve sobre mojado. Que viene tristeza sobre tristeza. Y es angustiante, hermano. Es angustiante. Bueno, murió el esposo, ahí tengo a mis hijos. Murió uno, bueno, me queda otro. Murió el otro. Oye, pues ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Ahora, hermanos, pensemos en esto. Ellos salieron, hermano, de Belén Éfrata, que significa casa de pan, y se fueron a los campos de Moab, porque allá había una hambruna, porque había hambre. Ellos no querían morir de hambre. Y fueron a la abundancia, hermano, en Moab, porque 10 años ahí estuvieron y no hubo escasez. No se nos dice en el texto. Pero murieron en la abundancia. Hemos oído, hermanos, relatos desgarradores de testimonios, hermanos, de personas, no solamente por la televisión o la radio, sino también personalmente de personas que vienen, hermano, de México, Sudamérica, de Centroamérica, en busca de una mejor oportunidad, hermano, y en la selva del Darién, hermano, quedan postrados, que en México, hermano, ya no pasaron, los secuestraron y los asesinaron, que pasó el río y que se ahogó. Y vemos los testimonios de estas personas, hermano, que llegan y que en el lugar de refugio donde estaban se murió. Y dicen las personas, me hubiera quedado yo en mi país. Me hubiera quedado allá, yo no hubiera hecho este viaje. Hermano, si la gente supiera lo que le va a pasar, pues hermano, no hicieran esos viajes. No lo hicieran.
El desierto, hermanos, a veces los traga y hay gente, hermano, que no tiene ningún conocimiento de los climas de aquí, se mueren, hermano, quedan postrados en el desierto. Pues esto no le pasó a Abimelech, no le pasó a Malón y Kelión ni a Noemí. Ellos, hermanos, vivieron por lo menos hasta el último que murió 10 años, hermano. 10 años disfrutando en los campos de Moab, pero ya, hermano, cuando muere el último, pues ya qué voy a hacer. Ya qué voy a hacer, está desamparada. Y luego los versículos 6 al 7 y el 18 al 22, hermano, se nos narra cómo regresa la viuda y que ya está sin hijos también. Va entrando, hermanos, por el pueblo, ya entra a Belén. Belén siempre fue un pueblito pequeño. Va entrando, hermano, y por allí las mujeres, a lo mejor por ahí en la calle, hermano, era el tiempo de la cosecha de la cebada, había mucho movimiento. Ella oye allá en los campos de Moab que Dios ha visitado a su pueblo y que ha traído pan, que el tiempo de disciplina, de castigo, de hambruna ha terminado, que ahora ya se han arrepentido, han vuelto a Dios. Ahora el pueblo, hermano, va a hacer la voluntad de Dios. Dios empieza a bendecir y ella regresa, hermano, cuando escucha esas buenas noticias. En el camino, hermano, empezaron a caminar las tres, pero después se para Noemí y les dice a sus nueras, Orfa y Ruth, regrésense. Regrésense a sus tierras, regrésense a sus dioses, regrésense con sus padres. No tienen ustedes que regresar conmigo. Regresen ustedes y vuélvanse a casar. Seguramente que estaban jóvenes esas mujeres, porque así también lo dice Boaz después que se casa con Ruth. Y bueno, hermanos, la historia nos narra que Orfa, bueno, lloraron, se abrazaron, Orfa se va y ella sí se regresa. Pero Ruth, hermano, hace una declaración, no me pides ni me ruegues que me aleje, donde quiera que tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, donde tú murieras yo moriré. O sea, una determinación, hermano, y uno de los textos más del amor, hermanos, del amor de una suegra sobre su nuera. Bueno, van llegando, hermanos, a los campos de Moab. Y son las dos, bueno, a Ruth no la conocen, ella es una extraña, ella es una desconocida. Pero a Noemí se parece. Oye, ¿esa será Noemí? No, ¿cómo tú crees que será Noemí esa? Mira, ya tiene el pelo blanco, mira, ya tiene todas las arrugas en su rostro. Mira, irradia tristeza, amargura. Mira cómo ella va caminando con dolor, con apenas, hermano, la viejecita va llegando, sostenida por la joven. Y ella, hermanos, al oír eso, dice, no me llames Noemí. No me llames placentera. Y hace, hermano, lo que muchos antes de ella hicieron y lo que millones de personas han hecho después de Noemí. Culpar a Dios de su sufrimiento. No, el Señor la trae conmigo. El Señor me ha dado una paliza. Yo me fui llena y el Señor me ha regresado con las manos vacías. Yo me fui con mi esposo y mis hijos
y ahora vengo sin ellos. El Señor, su mano me ha dado una paliza tan buena, una tunda que me ha afligido, y ella culpa a Dios. ¿Y qué tiene que ver Dios con esto, hermano? ¿Qué tiene que ver con Dios con eso? Que le dijo a Abimelech: hey, muévete, vete al campo, vete allá al norte a barrer dólares. ¿Acaso Dios anda haciendo eso? No, hermano. Dios nos dio a cada uno el libre albedrío y todos decidimos obedecer al Señor o no obedecerlo. Ellos se salieron del ojo del huracán, ellos se deberían de haber quedado. Y allí, hermanos, ellos hubieran esperado la gracia y la misericordia de Dios, el tiempo de restauración y de arrepentimiento, pero no lo hicieron. Ahora para ella es Dios la causa de sus infortunios. Ella dice que le llamen amargura. Realmente, hermanos, ella recibió el llamado de Dios y el amor de Dios estuvo en ella desde ese momento. Dios le mandó un mensajero, hermano, allá. Noemí, no es un buen lugar los campos de Moab. Allí no está mi presencia ni mi manifestación. Yo no voy a estar allí. Ven, allá hay idolatría. Ven, regresa, hermanos, amargada, vieja y pobre. Qué triste, hermanos. Oye, ¿ya viste al tío Lencho? Sí, 30 años en Estados Unidos. Mira, llegó todo enfermo. No trae ni un 5. Lo agarró la migra, lo aventaron para allá. Oye, pero tantos años allá. No. No hubo sueño americano. Qué triste, ¿verdad, hermano? Algunos ni siquiera llegan al lugar de donde salieron, se van a otros lugares. Por la vergüenza, hermano, de llegar fracasados, derrotados, con las manos vacías. Tantos años lejos de tu tierra. 10 años, Noemí. No hubo nada, hermano. Regresó. Aparentemente, hermano, nosotros vemos que las personas que sufren tienen el problema, hermanos, de culpar a Dios. Pero el sufrimiento a veces es duro, hermano, y uno tenemos que tener mucha comprensión y mucha misericordia. Pero lo que debemos de entender el relato, hermanos, al final nos dice, hermanos, que Noemí recibió un llamado de Dios porque ella oyó un mensaje, las buenas nuevas, que Dios había visitado a su pueblo. Y por ese mensaje ella, hermanos, revivió su fe en Dios y ella, hermano, empezó a caminar regreso a casa. El amor de Dios, hermano, alcanza a Noemí, porque no, hermanos, viene sola, viene con Ruth, una mujer, hermanos, que hizo un pacto de amor y una fidelidad que realmente esa es hasta una conversión, hermano. No solamente un pacto con la suegra de ayudarla y cuidarla hasta que muera, sino también, hermano, un pacto con Dios, que ella va a dejar sus ídolos y que ahora se va a venir, hermanos, a ser parte, pues, de la fe en el Jehová de los ejércitos. Pero también, hermano, podemos ver la redención, porque Ruth después se casa con Boaz. Y literalmente Boaz es el pariente más cercano de Noemí o de Abimelech, que ya había muerto. Y, hermanos, redimen sus tierras. Y redimir es redención, es salvación. Redime sus tierras y Noemí vuelve a tomar posesión de su hogar, vuelve a tomar posesión de sus tierras. Y tanto, hermano, es tan maravilloso la misericordia de Dios, que después Ruth se casa con Boaz, el pariente cercano de Abimelech,
Y entonces ella tiene un hijo que se llama, hermanos, Obed. Y luego Obed va a tener otro hijo que se va a llamar Isaí. Y luego Isaí va a tener un hijo que se va a llamar el místico rey David. Mira, ese hijo que no le dio Malón ni que León, ese hijo que anhelaba y quería cargar, pues hermanos, ella lo recibió gracias a la misericordia de Dios. A veces cuando nosotros creemos que todo está perdido, hermano, que ya no hay ninguna esperanza, hermano, es cuando el Señor empieza. Cuando el Señor empieza, y Él empieza a través de su llamado, Él muestra su amor para los perdidos, Él muestra, hermanos, su misericordia para aquellos extraviados. Noemí, hermanos, probó de las delicias de Dios en su vejez y fue sepultada, hermano. Fue sepultada en buena vejez y el Señor, hermanos, recreó. Y el Señor, hermanos, confortó, refrescó todas aquellas amarguras y tristezas y nuevamente vino a ser una mujer que le dio honor a su nombre, placentera. Una mujer, hermanos, que murió en la fe del Señor. Para nosotros puede ser igual, hermano. Esto es una tristeza física, literal, y que puede ser igual en muchas personas en nuestros días. Pero hay algo, hermanos, más triste que mata al hombre, que se llama el pecado. Y que el pecado agobia, hermano, el pecado enferma, el pecado trae, hermanos, no solamente muerte espiritual, sino también el pecado puede traer muerte física. Por ejemplo, el pecado de asesinato. Pero Jesucristo, hermanos, hace el llamado. Y las buenas son de que Él murió por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el amor de Dios está manifestado en la cruz, que Él, hermanos, dio su vida por nosotros. Y que si nosotros queremos, podemos ser redimidos, podemos ser salvados, podemos ser rescatados a través de la sangre de Cristo y tendremos toda una vida en Cristo para la restauración. Si hay alguien, hermano, que quisiera en este día, así como está, hermano, no importa lo que haya pasado, no importa qué tan triste haya sido la noche, hoy puede ser para ti un inicio de un nuevo día, de una nueva vida en Cristo Jesús. Ven, confiesa a Jesús como el Señor y como el Hijo de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y bautízate para el perdón de los mismos, y entonces tú recibirás la salvación, la gracia y el perdón de Dios. Si hay alguien en este día que quiere, como Noemí, regresar del mundo, en los campos de Moab, y ponerse en marcha, a entrar nuevamente a la tierra prometida, que es la iglesia, pues le invitamos. Hoy es el día de salvación. Pongámonos de pie y mientras cantamos te invitamos. Ven al Señor Jesús.